Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Él por su misericordia es que nos permite estar aquí parados delante de ustedes. Bendigamos al Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Tú eres bueno, Señor, en gran manera, Señor. Gracias por lo que eres y lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora entiendo a la pastora cuando pone todas las cositas y no sabe cómo ordenar. Ojalá no se me caiga nada. Bueno, en esta oportunidad, hermanos, quisiera que platicáramos de un tema que yo considero que es importante, que ha bendecido mucho a mi vida, y quisiera que nos fuéramos, por favor, a Primera de Pedro 5:7. Vamos a hablar de un tema que se llama ansiedad, afán, angustia. Si el Señor lo permite, ahora vamos a aprender cómo podemos lidiar con estas situaciones. Digan fuerte amén cuando tenga Primera de Pedro 5:7, por favor. Amén, amén. Ayúdenme y leamos todos juntos. Bueno, antes de eso, si hay alguien que no ha traído su Biblia, con mucho gusto le podemos prestar una, solo levanta su manita. Nosotros entendemos que es importante que todos leamos juntos la palabra, porque así es como el Señor cambia nuestras vidas. No depende de lo bonito que uno hable, ¿verdad?, estando aquí, ni la capacidad motivacional que nosotros tengamos, porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie, pero la palabra del Señor sí. Así que si tienen, dan un fuerte amén. Amén. Leamos todos juntos, por favor. Primera de Pedro 5, solo el versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Hablemos un punto y sobre este término que es ansiedad. Prácticamente, ¿qué es el término ansiedad? Yo saqué un concepto que dice que es un sentimiento de miedo e inquietud que se caracteriza por una preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos, incluso por asuntos comunes de rutina. Esto puede, en un caso más extremo, esto puede interferir prácticamente en el desempeño de nuestras actividades diarias. Puede ser en nuestro trabajo, en el estudio y hasta en la relación que nosotros tenemos con todas las personas. Entonces, yo creo que todos lidiamos prácticamente con este punto de la ansiedad. Prácticamente son miedos, les dije, y son afanes que nosotros nos llega de repente por cualquier tipo de actividad. Ahora bien, ¿quién ha estado ansioso aquí? Me incluyo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos tenido ansiedad en cualquier circunstancia. Bueno, nuestra pastora nos estaba contando, ¿verdad?, que por veces es difícil porque uno, aunque con todo nuestro corazón nosotros digamos, es que yo confío en el Señor, yo confío, pero nosotros seguimos con los miedos. Entonces, a ese punto quisiera que llegáramos hoy, si el Señor lo permite. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermano, ahí dice toda, no dice una parte. Prácticamente nosotros deberíamos de depositar toda esa circunstancia que nos está produciendo esa situación, nosotros poderla transmitir al Señor, porque Él dice que se le echemos toda a Él. Hermanos, Dios sabe que nosotros somos ansiosos. Realmente Él creó la ansiedad, Él fue el que la creó. ¿Y por qué es esto? Porque Él es el que crea cada circunstancia de nuestras vidas para que nosotros aprendamos a depositar nuestras cargas en Él. Él simplemente lo único que quiere demostrar en nosotros es que nosotros no tenemos el control y que tiene todo el control de todas las cosas. Quiero mostrarles un punto de que la ansiedad tiene la capacidad de cambiar a 3 estados. La primera parte sería la ansiedad. Si nosotros no tratamos la ansiedad como se debe o como la palabra del Señor nos dice, se transforma en preocupación. Si en ese momento nosotros seguimos dándole rienda suelta a los pensamientos
de ansiedad dejamos que pase a preocupación, entonces esto termina convirtiéndose en angustia. Entonces, esos serían los 3 estados que tiene la capacidad de la ansiedad de convertirse. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Que en el momento que nosotros nos entra esa ansiedad y empezamos a preocuparnos, en ese momento de preocupación es donde nosotros deberíamos de actuar y hacer nuestro trabajo. Ya vamos a llegar cuál es el trabajo que tenemos que hacer, porque si no llega el punto que terminamos angustiados, y en ese punto es un poquito más difícil que nosotros podamos lidiar de donde inició, que fue la ansiedad. ¿Será, hermano, que hay alguien angustiado aquí ahorita? Sí, pues de repente nos pasa, ¿no?, que nos angustiamos y por veces nos ahogamos, como dicen, en un vaso con agua, ¿va? Tal vez no es ni la gran cosa, pero como el enemigo le gusta enlongar las cosas, entonces nosotros nos angustiamos y de repente vemos que por gusto nos afligimos. Pero ese es otro punto. Ahora bien, si nosotros entonces les decía, si no tratamos la ansiedad cuando se ha pasado a preocupación y no actuamos, entonces terminamos en angustia. Voy a pegarme bastante a las notas para no descontrolarme, irme por otro lado. Ahora bien, cuando nosotros ya dejamos que esto pase a angustia, entonces en ese momento nosotros empezamos a afectar a los demás. Porque cuando estamos angustiados, bueno, yo no sé ustedes, pero cuando yo he estado angustiado, en ese momento yo no quiero saber nada de nadie, yo lo que quiero es estar solito, quizás hasta sueño, ¿verdad? Porque uno quiere aislarse de las personas, y tal vez alguien quiere darle palabras de ánimo y motivarlo, y uno no quiere escuchar, eso no me sirve para nada. Yo lo que quiero es pisto para pagar, por ejemplo, si está preocupado porque tiene que pagar algo, ¿va? Entonces en ese momento, cuando ya entramos en ese término de angustia, entonces nosotros lo que hacemos es aislarnos. Estamos intranquilos, estamos irritados. En ese momento empezamos a darnos cuenta que empezamos a enojarnos con todos y los demás no tienen la culpa de nada, pero nosotros sentimos que en medio alguien nos dirige una palabra y nosotros estamos enojados con todo el mundo. Entonces en ese momento nosotros no hicimos nuestro trabajo en la segunda fase de la ansiedad, sino que dejamos que pasara a angustia. Ahora bien, quisiera que nos vayamos, por favor, en 1 Pedro 5:7, lo que leímos, lo leo nuevamente, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. ¿Por qué se produce ansiedad, hermanos? Bueno, las nuevas situaciones a nosotros nos producen ansiedad. Todo lo que sea nuevo para nosotros nos produce ansiedad. Les pongo un ejemplo. De repente lo agarran en curva uno, mira, vas a predicar. Eso me produjo ansiedad, pues, porque es algo nuevo, es una situación nueva que yo no sabía. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar? Pero si yo en ese momento que me dicen, mira, vas a predicar, hermano Mike, y yo así, vaya, entonces yo me empiezo a preocupar, porque la noticia nueva a mí me dio ansiedad. Pero en ese momento yo me preocupé. Pero si yo no hago algo con la preocupación, termino en angustia. Y si yo dejo que la angustia me venza, yo le hubiera dicho al hermano pastor, mire pastor, fíjate que no estoy preparado. Y no es tal vez porque no estemos preparados, porque si el Señor pone el sentir en nuestros pastores de que alguien tiene que compartir, es porque el Señor ya les puso a ellos en su corazón de que somos capaces y somos aptos de hacerlo. Pero lamentablemente nosotros nos dejamos vencer por la ansiedad, nos preocupamos y terminamos angustiados. Entonces la angustia nos hace que nosotros nos limitemos y ya no desenvolvamos el papel que tenemos que hacer. Entonces este es un ejemplo que quería decirles. Bueno, lo que me pasó a mí, de repente, vas a predicar. Yo, amén, déjeme meditarlo, le dije al pastor, porque yo andaba en la calle, andaba trabajando y de repente, vaya, está bien, porque si yo no hacía algo, yo en mi mente solo decía, bueno, es que yo tengo que poder hacerlo porque el Señor le puso en el corazón al pastor que yo podía hacerlo. Entonces en ese momento yo le dije, vaya, está bien, démosle, dije. Yo dije, bueno, hay que hacerle frente, pues hay que ocuparnos para poderlo hacer. Entonces este es un ejemplo de ansiedad, como les había dicho, de las situaciones y las cosas nuevas que nos pasan.
Otra cosa que nos puede producir ansiedad es, por ejemplo, un cambio de trabajo. Bueno, yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo estaba trabajando en empresa, por más que uno diga, no, es que yo ya no aguanto a este jefe, es que mucho me explota, que casi son las 10 de la noche, yo aquí metido en reuniones de trabajo y allá estuviera yo mejor en el culto de oración y no puedo. Pero si se fijan, muchas veces nosotros no actuamos y no le pedimos al Señor de que lo ponemos en Él, esta ansiedad que tenemos, porque nos da miedo sentir que vamos a cambiarlos, la comodidad que nosotros sentimos donde estamos. Porque si yo ya me siento seguro y estable en un lugar, lo menos que quiero yo es ir a descubrir cómo me va a ir en otro lugar. Entonces nosotros ahí seguimos sufriendo y renegando de lo mismo, ¿verdad? Entonces los cambios de trabajo, eso nos producen ansiedad. Bueno, una boda produce ansiedad, ¿verdad? Alguien que diga, bueno, casémonos, pues eso produce ansiedad, ¿va? Porque ¿a quién voy a invitar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? ¿Se van a estar contentos con lo que demos? Nacimiento de un bebé, una enfermedad. Bueno, aquí hemos tenido el gozo, ¿verdad?, de sufrir esa prueba, porque dice que suframos con gozo, ¿verdad?, las tribulaciones, y hemos visto varios enfermos. Primeramente Dios que ya hayamos superado eso para que no pasemos por eso, pero eso también nos produce un tipo de ansiedad porque son cosas nuevas. Muchas veces uno siente algún tipo de dolor en algún lugar y uno dice, no, mejor voy a ver en YouTube medicina natural y me voy a tratar eso para ver si se me quita. Entonces, porque nos da ansiedad pensar que si vamos al médico, el médico nos va a decir que estamos enfermos de algo. Entonces, como nosotros no queremos afrontar esa nueva situación, entonces nosotros tratamos de evitar ir al médico. Y terminamos yendo al médico hasta cuando ni modo, ya no nos quedó de otra. Entonces, estos son ejemplos de cómo empieza la ansiedad, que son a partir de las nuevas situaciones. Ahora bien, hermanos, ¿por qué el Señor permite que pasen estas situaciones? Realmente el Señor lo que quiere es activarnos. El Señor lo que quiere es que nosotros actuemos. Lamentablemente nosotros no nos activamos y esperamos hasta que lleguemos a la angustia. El problema más grande es cuando nosotros en el momento de la ansiedad pasamos a preocupación y no actuamos. En la preocupación es donde debemos de actuar, debemos de hacer algo, pero entonces lamentablemente dejamos que pasemos a la angustia. Otro tipo de evento que produce ansiedad, hermanos, son los acontecimientos inminentes. Les pongo un ejemplo. Digamos un muchacho de 10, 15 años, es lo que quiere andar jugando. A lo mucho la responsabilidad que tiene es que tiene que salir bien en sus clases. Pero él no está pensando en ese momento que tiene que trabajar. Pero el acontecimiento inminente que él tiene que trabajar, cuando ya cuando ya tenga 30 años, a él le va a dar ansiedad saber que tiene que trabajar y no tiene un empleo. Entonces, esos acontecimientos inminentes quiere decir que son situaciones que tienen que pasar. Entonces, yo algún día, si fui joven, yo sé que un día tengo que trabajar. Entonces, a mí me puede entrar un tipo de ansiedad por eso. Bueno, algún día voy a trabajar. Otro tipo de acontecimiento inminente, hermanos, es, por ejemplo, el rapto. Bueno, si usted cree o no, el Señor va a venir. Esto es un acontecimiento inminente, o sea, el Señor va a venir. Entonces, a nosotros nos puede producir ansiedad, digamos que alguien esté predicando, hermano, ya el Señor está cerca, ya pronto va a venir. Y a nosotros nos produce ansiedad, preocupación y angustia. Pero ahora pensemos, si alguien le dice, no, el Señor viene pronto, ya ahorita ya con esto de las pandemias y las enfermedades y la guerra y que nada cambia, el Señor ya está a sus puertas. Si nosotros nos preocupamos por eso, por ese acontecimiento inminente que va a pasar, queramos o no, entonces quiere decir que no estamos activados, porque nosotros no deberíamos de estar preocupados, ay, no, ya el Señor ya va a venir, no, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que estar confiados y firmes de que si el Señor viene en este momento, bueno, vamos todos juntos. Entonces,
El Señor permite esos tipos de acontecimientos para que actuemos y nos activemos. No es que sea mala la ansiedad, sino que la ansiedad sirve para eso, como se los repito. Entonces, les decía de que se produce por acontecimientos inminentes. También, hermanos, las situaciones negativas nos producen lo que son ansiedad. Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros posponemos las cosas. Nosotros bien sabemos que tenemos que hablar con alguien porque le hemos ofendido o nos ha ofendido y nosotros tenemos que romper eso, ¿verdad? Pero nosotros, como sabemos que es algo que no queremos hacer, dirigirle la palabra, digamos, a alguien que nos ha hecho mal, entonces esa situación negativa se convierte en ansiedad. Pero, ¿por qué termina mal? Porque nosotros no queremos actuar en ir a pedir perdón. Muchas veces nosotros no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Y esa situación negativa nos está haciendo que nos produzca ansiedad. Entonces, entre más alarguemos nosotros las cosas y no las hagamos lo antes posible, esa situación es una situación negativa que produce ansiedad. Ahora bien, cuando nosotros enfrentamos estas situaciones, se va la ansiedad. Pues sí, porque por veces uno no quiere ir a decirle al hermano, ¿verdad? Mire, hermano Alfredo, fíjese que yo la regué, pues yo sé que con esta mirada que le hice así, de desprecio, entonces yo lo ofendí. Perdóneme, hermano Alfredo. Vaya, si lo afrontamos, yo sé que ahora el hermano Alfredo bien contento me va a ver todos los días, igual yo lo voy a ver a él. Pero porque nosotros cuando afrontamos esa situación que tenemos que hacer, entonces la ansiedad se va. Ahora bien, cuando alguien nos contradice, pues a nosotros nos da ansiedad, pues. Nosotros muchas veces creemos que tenemos la razón en todo. Y si nosotros damos a alguien una instrucción y esta persona no hace caso, eso nos produce ansiedad, pues nos molestamos. Porque ¿a quién le gusta que le contradigan? A nadie, pues. Todos queremos que se haga nuestra santa voluntad, ¿verdad? Les pongo un ejemplo para los que tienen hijos. Ahí están los papás diciéndole, no hagas eso, no hagas eso. Y de repente el niño hizo su santa voluntad, como se dice en buen salvadoreño. Ya viste que te dije, yo te lo advertí, que no lo hiciera. Pero los papás entran en ansiedad porque están furiosos, porque el hijo no hizo caso, porque yo le di algo que tenía que hacer y él no obedeció. Entonces, cuando nos contradicen, eso nos da ansiedad. Ahora bien, resulta que la ansiedad produce también dos tipos de adrenalina. Esta adrenalina puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Hay personas que les gusta estarse subiendo a esos juegos mecánicos peligrosos, ¿verdad? Que, Dios mío, a mí eso no me gusta, pues yo tengo pavor de que hayan socado bien los tornillos o cosas así, que se vaya a destrabar el aparato. Pero yo le he dicho a mi esposa, no, yo no me subo. No, subámonos. No, yo no me quiero subir porque a mí me da miedo, pues. Entonces, pero hay personas que disfrutan esa adrenalina porque ellos no están pensando en que va a pasar una catástrofe. Entonces, por esa razón es que se convierte en adrenalina positiva, porque estuvieron preocupados, afligidos, ansiosos, pero cuando terminó el evento del juego extremo, digamos, se tiraron del bungee o de un paracaídas, y ese momento está generando adrenalina. Entonces, cuando usted ya pisó tierra o ya terminó, entonces esa adrenalina usted lo hace querer volver a hacer lo mismo, porque esa ansiedad, en cierto modo, fue una adrenalina positiva que nos hace querer seguirlo haciendo. Pero igual son personas especiales que les gusta ese tipo de adrenalina, porque a mí no. Pero ¿qué pasa cuando esta adrenalina es negativa? Es cuando sucedió una catástrofe, ¿verdad? Entonces nosotros nos metimos a hacer esa actividad que sabíamos que tenía riesgos. Y digamos venía en el paracaídas y quedó trabado en un poste, ¿va? Y ahí pasó unas 2 horas esperando que llegaran los bomberos y lo bajaran.
Entonces en ese momento esa adrenalina negativa ya probablemente a mí me diga, no, yo no quiero hacer esto, pues peligroso, casi me mato, ¿va? Aunque hay personas que ni modo, siguen volviéndolo a hacer, aunque haya producido ese sentimiento negativo, la adrenalina. Entonces dice, quisiera que fuéramos por favor a Salmo 118, 24. Cuando lo tengan, dan amén, por favor. Amén. Leámoslo todos, por favor. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bueno, si nos damos cuenta, hermanos, nosotros a diario, nosotros estamos viviendo cualquier tipo de afán o de ansiedad, pero tenemos que darnos cuenta que el Señor lo hizo. O sea, Él lo creó. Esa situación de afán o ansiedad, prácticamente el Señor lo hizo para que nosotros nos activemos. Y si leemos, dice, este es el día. O sea, está hablando de hoy, está hablando de tiempo presente. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Jehová. Y un sinónimo de presente, ustedes saben que es regalo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el simple hecho que nosotros abramos los ojos todos los días y nosotros podamos ver a la esposa o a los que tienen hijos, ven a sus hijos, ese prácticamente ya es un regalo que el Señor hizo. Y a veces uno reniega, que a mí nadie me regala nada, pero el Señor nos da la vida todos los días y es el día que hizo Jehová. Entonces, y como habla de hoy, es lo único seguro que tenemos. Muchas veces nosotros nos preocupamos de lo que ya vivimos, o sea, de lo que ya pasó, y estamos preocupados también por lo que va a pasar. Pero aquí está bien claro, porque dice, este es el regalo de Jehová, o sea, que te doy hoy. O sea, no tendríamos por qué estar pensando en qué vamos a hacer mañana o prácticamente de algo que ya pasó, estar preocupados por eso, porque este es el día que el Señor hizo para nosotros. Ahora bien, cuando hablamos de hoy, el hoy incluye dos cosas. Quisiera que nos fuéramos a Mateo, por favor, 6, 34. Si lo tienen, dicen amén, por favor. Mateo 6, 34. Y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, si lo hablamos así como afán y ansiedad, prácticamente es un mal, pues es algo que nosotros no tenemos previsto que va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé qué va a pasar hoy en el transcurso de la tarde. Yo no sé si cuando vaya de regreso a mi casa me van a explotar las 4 llantas. O sea, eso no lo sabemos. Entonces, eso quiere decir que cada día trae su propio afán. O sea, ocupémonos prácticamente del mal de cada día. Entonces, ahora bien, eso quiere decir que el día de hoy trae su afán. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa, vámonos por favor a Lamentaciones 3, 22 al 24. Si lo tienen, dicen amén, por favor. Lamentaciones 3, 22 al 24. No se preocupen porque a mí me cuesta encontrarlo también. Está después de Jeremías, Isaías, Jeremías y por ahí adelantito está. Amén.
Lamentaciones 3, 22 al 24. Amén. Leámoslo juntos, por favor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces, hermanos, hablábamos que el día de hoy trae entonces afán, que sería la primera cosa, y la segunda era que también trae misericordia. ¿Por qué hablo de esto? Porque el Señor tiene una porción justa para nosotros. Si el afán, la preocupación que yo estoy teniendo ahora, pues es grande, su misericordia va a ser grande. Si la preocupación que a mí me sucedió, que yo les dije, puede ser que se poncharon las llantas. Es cierto, es incómodo, pero podemos solventarlo. O sea, pedimos ayuda, hermano, venga a remolcarme, lo que sea. Entonces, eso trae una misericordia pequeña, porque el Señor tiene una porción de misericordia que necesitamos según el día. Entonces, por eso era importante que lo viéramos. Entonces, por el afán del día a día, trae un grado de misericordia justo y que es el que necesitamos. Entonces, por esa razón, hermanos, es que cada mañana nosotros, cuando nos levantamos, deberíamos buscar esa misericordia al Señor. Como no sabemos qué nos va a pasar en el transcurso del día, prácticamente decirle: Señor, yo quiero encontrar la porción de misericordia justa que yo necesito este día. Ese sería un tipo de oración que nosotros podríamos hacer en las mañanas al levantarnos. Y al final del día, en la noche, bueno, si nos quedaron aflicciones, ¿verdad? Entonces nosotros ir y depositar nuestro afán, nuestra aflicción a Él. Esa debería ser la oración de la noche. Entonces, en la mañana deberíamos entonces pedir por la misericordia que necesitamos, la justa, la que necesitamos. Y en la noche sería por entregarle cualquier tipo de aflicción que todavía nos acongoja, para que nosotros podamos dormir tranquilos, ¿verdad? Si no, vamos a estar ahí toda la noche desvelados. Ay, hoy no pude dormir porque estaba afligido. Entonces, por esa razón es importante que en la noche nosotros entreguemos las aflicciones. Quisiera, hermanos, que nos fuéramos, por favor, a Primera de Pedro 1. Uno del 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si ustedes se fijan, hermanos, ahí está diciendo de que por un poco de tiempo es necesario que seamos afligidos, dice. Cuando dice por un poco de tiempo, ahí nos podemos dar cuenta que está hablando del presente, o sea, de lo que estamos viviendo en el momento. Ya mañana, cuando abramos los ojos, ya ese va a ser otro día que el Señor nos va a dar la misericordia que nosotros necesitamos para poder sobrellevarlo. Entonces, eso era importante mencionarlo. Quisiera, por favor, que nos fuéramos a Primera de Corintios 3, 6.
Hermano, las pruebas nos ayudan para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos activemos, para que nosotros hagamos algo. Dice, yo planté, dice, Apolo regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios, dice. Pues adivinen cómo nos da ese crecimiento. Pues con las diversas pruebas, pues, de cómo nosotros lo tomamos a diario, del grado de misericordia que nosotros tenemos en base a eso. Así que, hermanos, sí es necesario que estemos ansiosos en alguna situación, pero no dejemos que eso pase de preocupación, porque hasta preocupación está bien para que nos activemos. Pero si caemos en angustia, es mentira. Va a ser difícil que crezcamos, más que solo vamos a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y no vamos a aprender. Leamos por favor Mateo 6, 25. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿a qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan. Hasta ahí dejémoslo, hermano, por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Él pone de ejemplo a los lirios. Prácticamente dice, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, dice. O sea, sí hacen algo, ellos crecen. Y uno puede decir, no, pues qué galán el lirio, ahí está sin hacer nada. No, ¿cómo no? Crecen. Y nosotros ya sabemos cómo debemos de crecer, ¿verdad? Con las angustias y con las aflicciones, depositando nuestra afán y ansiedad en Él, pues así es como crecemos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, crecer. Pero si estamos angustiados y no queremos hablarle a nadie, andamos peleándolos con todo el mundo, así no vamos a crecer. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos parezcamos a los lirios, porque ellos no se preocupan, solamente echan mano de lo que está a su alrededor. Y nosotros tenemos mucho también de qué echar mano. Tenemos a nuestros pastores, nuestros hermanos. Si tenemos una necesidad, hermanos, les pido oración, pues estamos echando mano de lo que tenemos. Entonces, así es como nosotros crecemos. Quisiera, hermano, que leamos ahora Mateo 6:34. Por cuestión de tiempo lo voy a leer yo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, así que por favor debemos de ocuparnos, debemos de activarnos en vez de estar preocupado. Muchas veces uno puede confundir esa preocupación o la ansiedad que tenemos, que pensamos que somos responsables por preocuparnos, pero en realidad no es que seamos responsables. Les pongo un ejemplo, pues para los papás que tienen hijos, ¿verdad? Y pueden estar preguntándole a su hijo, ¿y qué pasó? ¿Y ya llegaste? ¿Y ya comiste? ¿Y qué te pusiste? ¿Y a qué horas te vas a venir? Entonces, ese es un tipo de preocupación que los papás tienen, pero lo confunden con responsabilidad. Pero resulta, hermanos, que como papás lo que tienen que hacer es ocuparse de sus hijos. Un ejemplo, si sus hijos están grandecitos y ellos tienen un cuarto solos, ustedes como papá tienen que ocuparse, ir a ver, voy a ir a ver el historial del teléfono, de la computadora, ¿qué está viendo mi hijo? Eso sería ocuparse.
Pero muchas veces nosotros pensamos que estar preocupado, que solo por estarle preguntando, ¿y ya llegaste? ¿Y qué comiste? Pensamos que eso es un sinónimo de responsabilidad. Pero en realidad lo que estamos es nosotros afligidos y afanados, pero no nos estamos activando para hacer nuestro trabajo con responsabilidad. Así que no confundamos, por favor, la responsabilidad con la preocupación, porque nosotros debemos de actuar y ocuparnos. Bueno, por tema de tiempo quizás voy a tener que saltarme varios aspectos, pero quisiera por favor que pasemos a Mateo 20. Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Qué estaban, hermano? Estaban desocupados, ¿verdad? Entonces, no estaban haciendo nada, estaban sin hacer nada. El 4 dice, y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Les suena algo eso que dice? Les daré lo que sea justo, lo que necesitan. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y salieron cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban, hermanos, desocupados, dice. Y les dijo, ¿y por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijo. Estaban preocupados. Alguien que está desocupado, ¿por qué podemos asumir que estaban preocupados? Porque estaban esperando ver si alguien nos contrataba. Entonces estaban esperando buscar trabajo, ¿va? Y ellos le dijeron en el 7, porque nadie nos ha contratado, dice. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Ahora bien, quedémonos ahí. Si ustedes se dan cuenta, es fácil, ¿verdad?, estar desocupado cuando estamos preocupados. En las 3 fases que vimos era afán, preocupación y angustia. Entonces, ellos estaban en la segunda fase, estaban preocupados, pero estaban desocupados. Y entonces, lo que hemos estado tratando de hablar en este servicio es que debemos activarnos y debemos ocuparnos. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no pude dormir toda la noche porque estoy preocupado, por ejemplo, por mi mamá. Pero, podemos estar preocupados y toda la noche así sin pegar los ojos, pues no podemos dormir. En vez de estar orando, estar ayunando, estar clamando por nuestro familiar enfermo, entonces estamos desocupados. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que activarnos y empezar a orar y decirle, Señor, que se cumpla tu voluntad. Y entonces así nosotros no vamos a estar desocupados, porque ese es el problema, que como nos desocupamos mucho, entonces por eso caemos en angustia. Veamos. Yo creo que traje más de lo que es difícil tener que seleccionar. Bueno, hermanos, pero yo creo que el punto que queríamos llegar ya creo que está un poco claro. Bueno, eso espero en el Señor, que les sirva el tema de ocuparse y no caer en angustia. Así que solo les voy a dar la clave para que nosotros podamos ocuparnos y vencer la ansiedad. Son 2 cosas. ¿Cómo podemos vencer la preocupación? La primera sería priorizar esas preocupaciones. La recomendación sería de que nosotros hagamos una lista de cuáles son las cosas que nos preocupan y empezamos a numerarlas por grado de, digámoslo así, de preocupación, ¿no? Entonces empezamos a ver qué es lo que más me preocupa. Entonces ese sería el primer paso, priorizar las preocupaciones y ponerlas por orden de prioridad. Y en ese momento lo que tenemos que hacer nosotros es
hermanos, si está a nuestro alcance y está bajo nuestro control poder resolverlas, pues ocupémonos. Si tenemos que llamar a alguien, si tenemos que orar por alguien, si tenemos que visitar a alguien, si tenemos que pagar, pues paguemos. Si tenemos que perdonar, pedir perdón, etc. Esas son el primer paso para poder nosotros vencer esas preocupaciones que están bajo nuestro control. Ahora bien, dentro de ese listado que nosotros hicimos, la segunda fase es verificar cuáles no están bajo mi control. Entonces, la palabra es fiel y a mí me dice que no nos preocupemos, porque el Señor lo que está diciendo es: yo tengo el control, ustedes no. Entonces, ahí es lo que leíamos en 1 de Pedro 5:7, que decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, si nosotros actuamos, vamos a tener la victoria. Pero si estamos desocupados, vamos a caer en angustia y simplemente vamos a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo, porque pues, ya entendimos que para crecer necesitamos entrar en aflicción. Para terminar, hermanos, solo vayámonos por favor a Juan 16:33. Si lo tienen, dicen un amén. Leámoslo juntos, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, eso debería ser todo para nosotros. Todas esas cosas que se salen de nuestro control, el Señor nos dice que en mí tendréis paz, dice. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Allá en el mundo nos enseñan, no, que ponga su mente en blanco y piense positivo. No, así no vamos a encontrar la paz. La única forma que nosotros vamos a encontrar paz es en el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que quería compartirles en esta mañana, hermanos, y espero que el Señor pueda seguir trabajando en nosotros y podamos aprender un poquito de esto. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, gracias Señor, por el mensaje, por la palabra que hoy hemos recibido, por el consejo, Señor. Señor, gracias porque tú nos has dado tu